Bueno, en este video tutorial les voy a explicar sobre cómo crear una empresa en Safi. Primeramente vamos a abrir Safi, Enter. Como vemos, no tenemos una empresa sino la que viene por defecto. Cerramos esto y vamos a Safins, en donde tenemos que crear la empresa. Enter, Enter, iniciar empresa, y pues aquí llenamos los datos de la empresa. Comercial, verificar la fecha, enter, comercial, ingresamos al RUC 180.464.542.0.001. Número de IES por defecto, pondremos esto: provincia Tungurahua, parroquia Salasaca, ciudad de Ambato, calle Avenida El Rosario. Si no tiene número no importa, número de calle tampoco, tiene teléfono, está bien. 4748-920. Fax, email, si tiene lo pone, si no tiene no importa. El logo, si lo tiene lo pone. El nombre responsable, en este caso yo, Gonzalo Masaquiza. Mi número de cédula es la siguiente. Como ya ingresamos la empresa, ahora vamos a verificar en Safi. Doble clic, enter, y como veremos ya nos creó la empresa comercial. Damos enter. Aquí tenemos algunos parámetros que se puede hacer en este Safi. Vamos a verificar en contabilidad nuestro plan de cuentas, actualización, plan de cuentas, y como verán, nuestro plan de cuentas no tiene nada. Ahora lo que tenemos que hacer es cerramos esto, vamos a Safins, enter, desplegamos la empresa, vamos a duplicar la empresa, vamos a duplicar esta empresa que viene por defecto a la empresa que creamos. Damos enter, continuar, y pues ya está duplicando los planes de cuenta. Cerramos esto, vamos a Safi, enter, vamos a nuestra empresa creada, comercial, contabilidad, actualización, plan de cuentas. Como verán, ya tenemos nuestro plan de cuentas hecho perfectamente. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Chao. Ahora vamos a explicar sobre crear una empresa en Mónica. Abrimos Mónica, presionamos aquí, comenzar, en parámetros, ingresamos otra empresa, adicionamos una empresa, pues aquí ponemos una empresa, igual le llamamos comercial. Aquí le ponemos sí, buscamos, doble clic, iniciamos, le decimos que sí, y pues nos va a crear la empresa. Cancelamos, salir, y nuevamente ingresamos a la empresa, pero ahora en este caso a la empresa que creamos, comercial. Damos doble clic y listo. Vamos a parámetros, generales, básico, nombre de la empresa. Como ven, está comercial. Ingresamos al RUC 180.464.542
00001. Ciudad Ambato. Aceptamos. Aquí el signo es dólar, ponemos Ecuador, usamos comas decimales, aceptar, registrado, entonces aceptar, registrado, y nada más, retornamos y listo. Salir, ingresamos de nuevo al comercial, vamos a contabilidad, plan de cuentas, y vamos a utilizar la cantidad perfecta, adicionamos tabla, hacemos sí, y se nos actualizó la tabla. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Chao.